El Santo Sudario de Turín es precisamente la sábana santa, con la cual fue envuelto el cuerpo de Jesús. ¿Cómo pudo quedar allí una imagen quemada, impresa, que supuestamente habría dejado el cuerpo por radiación? Esto nos habla de una divinidad, nos habla de la resurrección, nos habla de algo verdaderamente extraordinario, algo que muchos escépticos no quieren ni pueden aceptar. Incluso han tratado de desacreditar esta extraordinaria evidencia cada vez que han podido. Incluso han dicho que se trata de Leonardo da Vinci. Vaya tontería. Aquí le presento las últimas investigaciones, los últimos detalles que demuestran que esta evidencia no solamente es real, sino es una de las pruebas más grandes de la existencia y resurrección de Jesús. La sábana santa representa una evidencia extraordinaria de la existencia de Jesús de Nazaret. Es la tela que se colocó sobre su cuerpo en el momento de su entierro. Durante 3 días, las marcas de sangre causadas por la flagelación y la crucifixión quedaron en la sábana de lino. Las crónicas señalan que al momento de la resurrección, en forma milagrosa, el cuerpo y el rostro de Jesús quedaron impresos en la tela. La ciencia desconoce cómo pudo ocurrir. La sábana santa o Santa Síndone de Turín se ha investigado profundamente. Aunque algunos han argumentado que es falsa, nadie ha podido explicar su verdadera naturaleza. Las evidencias del evento divino están ahí, retando a la comprensión y a la lógica, desafiando a la ciencia y a las explicaciones convencionales. Los últimos estudios confirman que existen escrituras casi invisibles alrededor del rostro de Jesús, letras que se utilizaron en el siglo I y que comprueban que la Santa Síndone envolvió a un hombre condenado a muerte llamado Jesús Nazarenus. Sobre los estudios y dictámenes científicos nos habla el experto Luis Sánchez Alcántara, quien ha investigado durante 22 años la sábana santa. La comisión denominada STURP de científicos norteamericanos y la Comisión Europea en 1978 permiten tomar muestras precisamente tanto del lienzo como de las imágenes y las manchas que la tradición sostenía son manchas de sangre. Las conclusiones determinan que la sangre es efectivamente sangre humana y del grupo AB. Se confirmó que son marcas de sangre humana, que no existe tinta y que la imagen se encuentra solo en la parte más externa de los hilos, como si se hubieran degradado aceleradamente por una luminosidad desconocida. Que la imagen es superficial de manera que una computadora puede detectar que un cuerpo transmitió su imagen sobre la tela. La proyectó en un flash térmico de milésimas de segundo. Ellos sostienen que un proceso de radiación o luz térmica afectó las fibras más superficiales de la tela. Es como si se hubiese degradado aceleradamente aquellos hilos que tocaban el cuerpo. Desde el siglo I los evangelios relatan la existencia del manto que cubrió el cuerpo de Jesús. En el año 525, en Edesa, actualmente Urfa en Turquía, se registra el descubrimiento histórico de una imagen de Jesús descrita como akeropoitos, que en griego significa no hecha por mano humana. Fue llamada mandilión. En el año 944 los bizantinos llegaron a Edesa, se apoderaron del mandilión y lo llevaron solemnemente a Constantinopla. El 16 de agosto era la síndone plegada 8 veces, solo mostraba el rostro. En 1147, Luis VII, rey de Francia, visita Constantinopla y venera la síndone. Los estudios realizados a la sábana santa concuerdan con el registro histórico de su recorrido. Recordemos que la Iglesia de Turín ha permitido en distintos momentos estudios científicos, que se hagan estudios oficiales porque son reconocidos por la Iglesia de Turín. Se estableció que había presencia de polen de plantas que se reproducían exclusivamente en las regiones de Palestina, sobre todo del Mar Muerto, así como de plantas en la zona de Siria, zonas de Constantinopla y evidentemente donde históricamente se conoce ya cuando se muestra públicamente a la gente, ¿sí?, de Francia y de Italia.
Además de la conservación de las imágenes del cuerpo y el rostro de Jesús, desde 1998, el químico farmacéutico Ugo Poletti encontró inscripciones casi invisibles en la sábana santa. El especialista en escritura antigua, Ugo Marastoni, confirmó que eran trazos del siglo I. En el 2008, el Vaticano solicitó al especialista Bárbara Frale un estudio sobre las inscripciones que fueron descifradas. Se encontró el nombre Yesou Nazarenus y también la condena a muerte in etchen. Además, las letras Iber del nombre Tiberio, que era el gobernador de la época. Estas inscripciones nos hablan precisamente de la época del emperador en el que fue ajusticiado Tiberio César, de la persona que fue ajusticiada, Jesús de Nazaret, y la condena in nechem. De manera que estas inscripciones son como el certificado de muerte y confirman la existencia del hombre que se convertiría en Jesucristo. También existe otra evidencia de la existencia de Yesou Nazarenus. Se trata del sudario de Oviedo, una tela de lino de 83 por 53 centímetros. El sudario de Oviedo es un pequeño lienzo que solamente muestra manchas de sangre y que los estudios de especialistas han determinado que efectivamente cubrió el rostro de Jesús cuando estaba muerto en la cruz. Es una confirmación de los datos que proporciona la sábana santa porque es un lienzo complementario, ya que las mismas manchas confirman precisamente que pertenecen al mismo rostro, esto es, al rostro de Jesús, ¿sí? Y que en 3 momentos, cuando se hallaba el cuerpo en la cruz, cuando lo bajaron y empezó a fluir sangre y líquido de la boca y de la nariz, y al momento en que lo trasladaron al sepulcro. El sudario de Oviedo no debe confundirse con el sudario de Turín, como se le llama también a la Santa Síndone, que continúa sorprendiendo a los científicos y también a los fervorosos. Decía Juan Pablo II en torno precisamente a la sábana santa en 1998. Para el creyente cuenta ante todo que la sábana santa es espejo del Evangelio. No podía ser de otra manera, dado que refleja con un realismo gráfico los detalles de la pasión de Jesús. Nos dice Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal, la sábana santa es un encuentro entre la fe, la razón y el sentimiento. No hay conflicto para el que verdaderamente va al encuentro de la verdad. ¿Cómo es posible que a pesar de todas esas torturas, todas esas lesiones, el rostro es un rostro tranquilo, sereno? ¿Qué significa? Tal parece como si estuviera durmiendo, como si supiera que dentro de poco volvería a despertar. Nadie ha logrado reproducir ni desacreditar a la sábana santa, que ha sido investigada profundamente. Las imágenes del rostro y del cuerpo de Jesús no pueden ser explicadas por la ciencia, por lo que es considerada un verdadero milagro.